Mi nombre es Franco Cereceda. Bueno, soy ingeniero en agrimensura, tengo experiencia con el uso de estaciones totales, equipos GNSS, escáner láser también, ¿ya? Y actualmente con imágenes satelitales y dron. Felipe Céspedes también va a estar involucrado en la generación de los certificados. Él es nuestro director regional para Latinoamérica. También es ingeniero en agrimensura y también tiene un máster en marketing y tiene bastante experiencia en todo este tema de la geomática. Hoy lo que vamos a ver, aquí está la agenda, es la configuración del sistema GNSS en Leica RTK. No nos vamos a quedar solo con la configuración de los sistemas, sino que también vamos a ver la parte teórica que involucra a todo el sistema RTK. ¿Ya? Antes de eso sí, el día miércoles me pidieron una consulta, me pidieron ingresar la transformación de archivos, mostrar cómo se hacía la transformación de archivos estáticos o cinemáticos también a un formato RAINEX con un programa que se llama, un programa gratuito de la UNAVCO que se llama TEC. Entonces vamos a ver primero eso un poco y después vamos a ya empezar con lo de RTK. Voy a seguir admitiendo a la gente acá que se vayan incorporando. Entonces, vamos a transformar unos archivos del formato bruto de Leica, a el formato universal que es RAINEX. Justo se están conectando más personas, entonces ahí tengo que ir agregándolo. Después de eso vamos a ver los fundamentos de la técnica RTK, ¿ya? Cómo funciona y cómo se transmiten los datos. Vamos a ver en realidad todo lo básico para entender cómo funciona el Real Time Kinematic o RTK con sus siglas. Vamos a ver cómo se transfieren los datos desde la base a los móviles por radio UHF, en TRIP, y también existen otros métodos. Entonces vamos a mencionar los otros métodos, pero nos vamos a quedar en detalle con la radio UHF y en TRIP. Vamos a ver también los formatos de transmisión de datos, ¿cierto? Las correcciones se transmiten de alguna forma y existen distintos formatos para transmitir esa corrección. En Leica tenemos dos, uno más antiguo que es Leica y el otro es Leica 4G. 4G es el nombre, ya no tiene que ver solamente con que sea una transmisión de datos por internet, sino que es el nombre, ¿ya? RTCM es el formato universal, así como RAINEX es el formato universal de los archivos estáticos, el formato universal de las correcciones en RTK es RTCM. ¿Ya? Y bueno, tiene distintas versiones este formato RTCM y eso también lo vamos a mencionar. Vamos a ver qué es lo principal cuando ustedes van a configurar una base GNSS y qué es lo que necesitamos. Básicamente, cuando trabajamos con radios UHF, necesitamos tres cosas: frecuencia, formato y la modulación, o el protocolo, como le llaman en otras marcas. Entonces, es con estas tres informaciones, nosotros siempre podemos hacer funcionar una base con un móvil. ¿Ya? También vamos a ver las consideraciones especiales para instalación de una base RTK, como por ejemplo obtener mayor alcance y cómo reducir el ruido de las mediciones en una base RTK. Luego de eso, cuando ya estamos ok con la base, vamos a pasar a cómo se configura un móvil GNSS y vamos a ver que en realidad necesitamos la misma información que en el caso de la base: frecuencia, formato y modulación. Y por último vamos a ver un caso práctico de levantamiento con móvil Leica GS18T. Eso también en RTK. ¿Ya? Entonces vamos a partir por el adicional que les dije que quedó. Me hicieron la pregunta si es que podía mostrar cómo transformar archivos estáticos, que vendría a ser lo del miércoles, a archivos universales, RAINEX. ¿Ya?
Nosotros tenemos un formato de archivo nativo que se llama los formatos M, ¿cierto? .m00. Ahora existe también una forma de transformar esos archivos a el formato universal, que es Wrinex. Entonces, el programa se llama TEC, el que está aquí abajo. Esta es la dirección a la que ustedes pueden ingresar para descargar esta aplicación gratuita, que es la página de la UNAVCO. ¿Ya? El nombre del programa es TEC, como les comenté. Son las siglas de Translation, Editing y Quality Checking. Y necesitamos, para transformar los archivos Leica a un formato Wrinex, necesitamos este comando. ¿Ya? Lo voy a mostrar ahora, tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque voy a compartir mi escritorio. Entonces voy a ir donde tengo los datos. Los tengo aquí en mi... Este es el archivo cuando ustedes lo descargan desde esa página. Viene comprimido, ustedes lo descomprimen en una carpeta que ustedes deseen y les va a quedar este archivo, este ejecutable. Entonces, acá yo tengo el archivo de Leica, el archivo estático de Leica, que solo lo va a leer los programas de Leica. Si ustedes lo quieren procesar en otro programa, tienen que transformarlo a Wrinex. Y para transformarlo a Wrinex existe esta utilidad, este utilitario gratuito de la página UNAVCO. Entonces acá yo voy a borrar. Esto es el símbolo del sistema es como un formato MSDOS. Entonces voy a ingresar al disco donde está esto va a quedar grabado por si acaso, por si no lo alcanzan a seguir, pero va a quedar grabado y después Cosola lo sube a su canal de YouTube. ¿Ya? Entonces aquí yo ingresé al disco D, que es donde tengo mi programa. Entonces ahora voy a ingresar a la carpeta descargas y ahora voy a ingresar a la carpeta TCQ, que es donde está el programa. Era al revés, perdón. TQC, ahí sí. Entonces ahí ya estoy en esta ruta, donde está el programa, ¿cierto? Entonces yo aquí solo tengo que copiar este archivo, esta ruta, la copio en mi comando, en mi símbolo del sistema, y el software va a hacer la transformación. Entonces aquí les voy a explicar un poco cómo sirve. Este es el comando para que el software entienda que tiene que transformar este archivo, o sea, este que está acá, si se fijan en el mismo nombre, lo tiene que transformar a un formato de Wrinex, ¿ya? Y aquí yo le puedo dar el nombre, Móvil Leica, por ejemplo, y acá también le voy a cambiar el nombre a Móvil Leica. Entonces, aquí está el archivo de observación de Wrinex, y aquí está el archivo de navegación de Wrinex, y que va a ser transformado a partir del archivo bruto de Leica. Entonces voy a copiar esta información, control C, y la voy a pegar acá, ¿cierto? Le doy Enter, y si se fijan, acá ya me creó dos archivos, ¿cierto? El de navegación y el de observación. Esos dos archivos los voy a abrir, como son bastante pesados para el bloc de notas, los voy a abrir con un editor más potente, que también es gratuito, de Notepad++. Entonces con esto cargo acá, y aquí ya está el archivo Wrinex de observación. Entonces este tipo de archivo ya lo puede leer absolutamente cualquier programa que procese líneas base estático de GNSS. ¿Ya? Entonces esa es la forma de transformar archivos. Espero que la hayan entendido y la pueden ver después, claro, en el canal de Cosola de YouTube. Va a estar esta información para verlo más detallado, más lentamente, si es que lo necesitan. ¿Ya? Entonces después aquí ya tenemos los archivos Wrinex y eso ya los podemos importar a Leica Infinity. De hecho yo los importé el día de ayer y aquí ya están los archivos procesados. ¿Ya? Entonces no hay ningún problema en la transformación. Perfecto, entonces ahora vamos a volver a la presentación. Voy a cerrar esto.
Entonces, eso es lo que voy a compartir solo la presentación de PowerPoint para que se vea mejor. Entonces, eso es lo que les quería mostrar de la vez pasada, que quedó un poco pendiente. Entonces, vamos a revisar que no haya nadie. Perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar ya directamente a la parte de RTK. ¿Ok? Eso era el estático del miércoles pasado. Entonces, vamos a ver un poco los fundamentos de RTK, que es la sigla de Real Time Kinematic, ¿ya? Levantamientos en tiempo real, ¿cierto? Bueno, es una técnica que usa cálculos de posicionamiento relativo, ¿ya? Esto significa dos o más receptores, ¿ya? Vamos a utilizar dos o más receptores para este tipo de levantamiento. Proporciona valores de coordenadas en tiempo real. Recuerden que el estático, ustedes deben pasar por el software de procesamiento para obtener coordenadas precisas. En cambio acá tenemos valores de coordenadas en tiempo real, ¿ya? Comúnmente, claro, su precisión es menor que un levantamiento estático. Hay levantamientos estáticos que tienen 2 milímetros de precisión, 3 milímetros. En cambio, RTK tiene alrededor de 8 milímetros más una parte por millón, ¿ya? Bueno, existen dos métodos de levantamiento cinemáticos. RTK es el cinemático en tiempo real y PPK es el cinemático en postproceso. Entonces, cuando ustedes utilizan RTK, tienen las coordenadas en tiempo real, y cuando utilizan PPK, tienen que hacer un procesamiento en el software de procesamiento, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, aquí están las imágenes, necesitamos más de un receptor, ¿cierto? Con visuales a los satélites en común, ¿cierto? Y bueno, también entramos a la parte de posicionamiento relativo, indicando que las señales que traspasan la atmósfera, cuando están los receptores A y B relativamente cerca, es la misma. El error en esta señal es la misma si, si la señal traspasa una atmósfera similar. Entonces, por eso podemos llegar a precisiones bastante pequeñas. Hay un tema en RTK que es la inicialización. Bueno, la inicialización de los receptores es la determinación de la ambigüedad entera para cada medición de pseudodistancia, ¿ya? Bueno, existen distintos métodos para inicializar. El más utilizado actualmente se llama on the fly, el OTF, que es una resolución de ambigüedad ultra rápida, ¿ya? En los receptores actuales, de hecho, es común cuando ustedes tienen una buena visual a los satélites, ¿cierto? De cielo bastante libre de obstrucciones, es común que se resuelva en 10, 20 segundos incluso actualmente. Entonces, estos algoritmos han mejorado bastante con el tiempo y van a seguir mejorando, claro. Bueno, requiere 5 satélites RTK. La solución de navegación, que es la solución menos precisa, bueno, se necesitarían al menos 3 más n satélites, siendo n el número de sistemas GNSS involucrados. Entonces, si ustedes tienen un receptor que solo capture la señal de GPS, van a tener solo un sistema de GNSS involucrado, por lo tanto n vale 1, y en este caso para tener una solución de navegación tendrían alrededor de 4 satélites como mínimo, ¿ya? En la solución RTK, en cambio, se necesitan al menos 4 más n satélites, ¿ya? Siendo n el número de sistemas de constelaciones disponibles. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, GPS y GLONASS, necesitarían 6 satélites para obtener una solución RTK. Y para mantener la solución RTK, eso es distinto, se necesitan al menos 3 más n, o sea, un satélite menos que en el caso de inicializar, que en el caso para inicializar la medición en RTK, ¿ya? Bueno, como lo había comentado hace un momento, se requieren 2 receptores GNSS cuando vamos a trabajar con RTK, ¿ya? El RTK lo más
lo más importante de conocer para trabajar adecuadamente con esta metodología en terreno es saber que las correcciones son enviadas desde una estación base a un móvil, ¿ya? La transmisión de estas correcciones se puede realizar por distintos métodos, ¿ya? La más utilizada, por lo menos acá en América Latina, es radio UHF, ¿ya? También hay la transmisión de estas correcciones también se puede hacer por N-Trip, también se puede hacer por Bluetooth, un Bluetooth especial, claro, de largo alcance, pero ese largo alcance de igual son alrededor de 200, 100 metros. Y también se puede hacer incluso por una llamada de datos, como una llamada de estas de conexión por internet antigua, que ocupaba como la línea telefónica, claro. Por eso también se pueden traspasar datos, entonces por ahí también se podría realizar una corrección RTK. Entonces, como ven, hay distintos formatos, distintas formas de llevar las correcciones que se generan en la base hacia el móvil. Si se recuerdan, las correcciones que se generan son diferencias entre la coordenada conocida de la base y la coordenada que efectivamente el receptor base está midiendo. Entonces el receptor base, cuando mide en tiempo real, ¿cierto? Recibe distancias erróneas. Entonces cuando nosotros le creamos un punto de base fijo, el software internamente hace el cálculo de esa diferencia, o sea, la coordenada que está midiendo con la coordenada que ustedes le dejaron como fija, y esas diferencias son las correcciones que envía al móvil. Y esas correcciones se pueden enviar al móvil porque se asume que esas señales de satélite están traspasando la misma atmósfera, ¿ya? Entonces por eso se puede asumir que las correcciones utilizadas para la base también se pueden utilizar para el móvil, ¿ya? Vamos a ver primero entonces la radio UHF, que les comenté era la más utilizada aquí en Latinoamérica. Radio UHF son las siglas de Ultra High Frequency, ¿ya? Como les comentaba, es la transmisión más utilizada, y usualmente se utilizan los rangos de frecuencia que van desde 430 hasta 470 MHz. Eso depende de la normativa del país. Hay veces que usualmente se dividen de 450 a 470 o de 430 a 450. Entonces, cuando ustedes trabajan con RTK, este es uno de los valores que ustedes deben tener claro para poder conectarse a una base RTK. La base RTK va a transmitir sus correcciones en una de estas frecuencias, en un valor que va desde 430 hasta 470. Entonces tiene hartas posibilidades la base para enviar sus correcciones, ¿ya? Esto les quise mostrar un poco acá abajo para que lo ubiquen en el espectro electromagnético de la luz. Entonces, si se recuerdan, las bandas L de los GPS, L1, L2, L5, están por este sector aproximadamente, ¿cierto? Y la onda de la corrección UHF está aquí, un poco más elevado, ¿ya? ¿Por qué se usa este tipo de transmisión? Bueno, estas fotos se las quise mostrar porque ilustra muy bien el sistema de las ondas. Y bueno, la onda es utilizada principalmente por su capacidad de difracción. Entonces, cuando ustedes llegan a una esquina, por ejemplo, de un edificio, la onda se va a poder seguir transmitiendo, siendo que el edificio, siendo que la base RTK esté detrás del edificio, se va a seguir transmitiendo por esta propiedad de la onda, la difracción. Entonces, cuando él llega a una esquina, puede seguir captando la señal de la base. Claro, eso tiene sus limitantes y lo vamos a ver más adelante. Cuando ya hay obstáculos muy grandes, la onda ya de frente ya no puede llegar, no puede traspasar. Pero aquí se puede ver la parte teórica en la imagen izquierda, lo que debería pasar, y que se puede ver aquí en la naturaleza que efectivamente pasa. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos la ilustración de una base detrás de un edificio, y aquí tenemos también una repetidora, ¿cierto? Que está repitiendo esa señal, ¿ya?
La radio UHF entonces transmite correcciones por ondas de radio, se ven limitadas también por la topografía, la vegetación y los objetos construidos por el hombre principalmente, ¿ya? Un rango común utilizando radios internas es de 2 a 3 kilómetros, pero con equipos Leica hemos obtenido incluso 5.3 kilómetros en unas circunstancias bastante complejas que les quiero mostrar ahora porque tenemos un video muy corto que ilustra eso. Y favor me indican si pueden escuchar el video, voy a estar revisando ahí. Hola a todos, hoy les voy a mostrar el alcance de nuestras radios internas UHF trabajando en modalidad RTK. Este es un factor que incide directamente en la productividad cuando trabajamos con equipos GNSS. Nuestros receptores GS14, GS16 y GS18T poseen una potencia de 1 watts, pero su principal ventaja es la modulación del mensaje RTK, el SATEL 8FSK. Vamos a ver qué alcance nos dan estos equipos. Como pueden ver, estamos recibiendo señal RTK. Tenemos precisión de 8-9 milímetros, 26 satélites visualizados y una distancia a la base de 5.3 kilómetros. En el gráfico que ven a su izquierda, en el perfil de elevación, se ve el vector RTK generado a una distancia de 5.3 kilómetros aproximadamente. Presenta un desnivel importante, con obstáculos de gran envergadura, de casi 200 metros de altura, y aún así, solo con el uso de nuestra radio interna, podemos entregar una solución fija RTK. Como pueden ver, este es un caso real, donde no existe una visual directa entre el móvil y nuestra base RTK, lo que dificulta la propagación de la onda de radio, pero gracias a la tecnología de Leica Geosystems podemos mantener nuestra productividad. Los invito a suscribirse a este canal, donde podrán ver más contenido relacionado a nuestros productos. Hasta pronto. Dejamos en que la radio UHF, como pueden ver en la imagen de acá a la derecha, envía una onda, ¿cierto? Y esa onda, dependiendo del tamaño de los obstáculos que se encuentre, puede o no llegar al móvil. En muchos casos, los obstáculos son muy grandes y la onda no puede llegar y por lo tanto pierde corrección el móvil. Entonces, cuando el móvil pierde la conexión con la base, el móvil pasa a trabajar de forma autónoma y de forma autónoma puede obtener precisiones eh, de metros o centímetros, ya 30 centímetros. Entonces ahí perdemos bastante productividad. Por eso es importante tener una buena radio y por eso también existen este tipo de configuraciones con una repetidora que es capaz de escuchar la corrección de la base y repetirla hacia el móvil, ¿ya? Entonces hay hartas configuraciones ahí que se pueden realizar para seguir siendo productivos. Ahora, otro método de conexión para trabajar con RTK es el método N-Trip, ¿ya? N-Trip es un método para transmitir las correcciones por Internet, ¿ya? Las correcciones, como bien dice ahí, son correcciones enviadas por Internet. Existen 3 pasos en esta configuración: N-Trip Server, N-Trip Caster y el N-Trip Client, ¿ya? Nosotros tenemos receptores que funcionan como N-Trip Server y N-Trip Caster. Antiguamente, muchos receptores solo funcionaban como N-Trip Server y tenían que ustedes contratar un servicio aparte para poder alojar los datos de correcciones, ¿cierto? Y que después el cliente pudiese ir a escucharlo, a recoger esos datos. Entonces, eso es lo que está intentando ilustrar esta imagen. Existe un N-Trip Server, que es quien envía la corrección, ¿cierto? La estación base, por ejemplo, envía la corrección y ahí está funcionando como N-Trip Server. Después tiene que haber un servidor, alguna dirección donde se aloje esa corrección, y eso vendría a ser el N-Trip Caster. Y después, por último, tiene que existir un N-Trip Client, que es un receptor que escuche, que vaya a descargar esa información. Entonces, el N-Trip Server conectado a Internet envía la corrección a un servidor, a un N-Trip Caster, y ese N-Trip Caster aloja la corrección, y un móvil
va a buscar, con internet obviamente, va a buscar esa dirección a un servidor y es capaz de corregir su posición en base a estas correcciones que está enviando la base. ¿Ya? Entonces, las restricciones de esto es que ya no, ya no tiene las mismas restricciones que la radio UHF, porque no tiene esas limitantes de frecuencia, ¿cierto? Que pueden chocar con algún obstáculo de onda. Entonces acá ustedes siempre van a tener conexión a la base, siempre que tengan internet, ¿ya? Pero en ese caso hay que tener otro cuidado que lo vamos a comentar en un segundo. Entonces, como ahí les comentaba, no hay un límite teórico de distancia, ¿cierto? Porque cada vez que el móvil tenga acceso a internet, podrá recibir corrección. Si yo me conecto a una base a 1000 kilómetros de distancia, lo puedo hacer, siempre que tenga acceso a internet, pero tengo que poner especial énfasis en la precisión, ¿ya? Porque es importante recalcar que la precisión se degrada a medida que el móvil se aleja de la base. Esto es por lo que veníamos hablando hace un momento. Las diferencias en la ionosfera se pueden suponer iguales cuando los receptores están relativamente cerca. Pero ¿qué pasa si me alejo 1000 kilómetros? Ya las señales desde los satélites atraviesan distintas atmósferas. Por lo tanto, la precisión se va a degradar. ¿Ya? Esta es la precisión nominal de RTK, ¿cierto? 8 milímetros más una parte por millón. Entonces, esa parte por millón, en el caso de N-trip, sería 1 milímetro por kilómetro aproximadamente. Entonces, si yo me alejo 30 kilómetros de mi base, ya tengo 30 centímetros, perdón, 3 centímetros de precisión en mi móvil, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación, que ustedes tienen que tener en cuenta cuánto se van a alejar de la base RTK con su móvil, y de esa forma pueden calcular ustedes cuál es la precisión estimada aproximadamente, ¿cierto? De cuánto les va a quedar la precisión efectivamente de su levantamiento. Entonces, si yo me alejo 10 kilómetros, voy a tener 1 centímetro de precisión. Si me alejo 100 kilómetros, voy a tener 10 centímetros de precisión, ¿cierto? Entonces, ese es el cálculo que ustedes tienen que hacer, es 1 milímetro por kilómetro cuando yo me aleje por N-trip de la base, ¿ya? Entonces, claro, por radio nos restringe y nosotros hemos tenido casos de trabajar RTK por radio incluso hasta 12 kilómetros con las radios internas, y con radios externas es mucho más claro, podemos tener más alcance, pero siempre va a haber una limitante de la onda finalmente, ¿ya? Ese limitante no existe con N-trip, pero existe el limitante ya del funcionamiento en sí del sistema GNSS. Entonces ustedes tienen que tenerlo en cuenta cuando se alejen mucho de su base, tienen que tener en cuenta esa degradación de la precisión. Ahora vamos a pasar a otro tema importante de RTK, que son los formatos de transmisión de datos. Como les comenté hace un momento, una base GNSS debe enviar correcciones al móvil en cierto formato, ¿ya? Cada marca posee formatos de los cuales son propietarios. Leica tenemos el formato Leica y Leica 4G, ¿ya? Pero también existen los formatos universales. RTCM es un formato universal y tiene distintas versiones. Versión 1, versión 2 y versión 3. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias de los formatos? Todos funcionan, obviamente, todos me van a permitir posicionarme de forma precisa con RTK, pero no todos transmiten la misma información. Por ejemplo, RTCM versión 1 solo transmite la constelación de GPS. Entonces, si ustedes están utilizando un GPS moderno que tenga todas las constelaciones posibles, pero están trabajando con RTCM versión 1, no le están sacando el verdadero provecho a su receptor, porque RTCM versión 1 solo transmite la constelación GPS. Después RTCM versión 2 transmite GPS y GLONASS. Y RTCM versión 3 transmite todas las constelaciones. Entonces, ahí ya hay una respuesta a la pregunta que está ahí abajo. ¿Existe algún formato mejor que otro? En sí, todos sirven,
todos son buenos formatos, pero hay algunos que transmiten mejor la interrupción ahí sí. Entonces, también existe algún otro formato mejor que otro. Les comentaba que no, porque todos los formatos te permiten corregir la posición, pero es importante que va a haber, por ejemplo, el RTCM versión 3, lo va a hacer de una forma mucho más productiva que el RTCM versión 1, porque ustedes van a tener más satélites a la vista y por lo tanto va a ser más fácil que el receptor logre calcular una precisión adecuada. Y aquí hay otra pregunta: ¿es posible conectar un equipo Leica a otra marca? Si nosotros usamos el formato Leica 4G, ese formato se puede conectar solo a equipos Leica, pero, como les comenté, el de abajo, el RTCM, es un formato universal, entonces sí es posible conectar un equipo Leica a otra marca. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales características de cada formato? Bueno, Leica 4G es un formato compacto, claro, es más liviano que RTCM versión 3, eso es cierto, pero también tiene todas las constelaciones, al igual que RTCM versión 3. ¿Ya? RTCM versión 1 solo GPS y RTCM versión 2 GPS y GLONASS. Entonces, cada marca, claro, hace su formato propietario, un poco más liviano que RTCM versión 3, pero en definitiva, si yo ocupo Leica 4G o RTCM versión 3, voy a obtener los mismos resultados, ¿ya? Al igual que con cualquier otro formato, ¿ya? Entonces, para dejar claro esto, ¿existe algún formato mejor que otro? No. Los formatos actuales son igual de eficientes, ¿ya? Si ustedes deciden elegir RTCM versión 3, incluso les da una mejor compatibilidad con todos los equipos, porque ustedes pueden conectar cualquier equipo a su base, ¿ya? ¿Es posible conectar un equipo Leica a otra marca? Sí, a través del formato universal RTCM. Hay muy pocos equipos que no aceptan el formato RTCM, ¿ya? De hecho, hay algunos equipos de baja gama que solo aceptan su propio formato, pero la mayoría tiene siempre disponible el formato RTCM, ¿ya? Entonces, de esa forma es posible conectar un equipo Leica a otra marca. ¿Se pierde información al trabajar con RTCM? No. El formato de RTCM versión 3 es capaz de integrar todas las constelaciones GNSS actuales, ¿ya? Eso hay que dejarlo bien en claro, porque el RTCM versión 3 es un formato muy potente, que nos permite eh, densificar o agrandar, por así decirlo, las distintas marcas, o sea, conectar distintas marcas, perdón. Claro, hay un alcance con respecto al formato RTCM. Existen algunas marcas que cuando ustedes ocupan RTCM, solo les deja guardar puntos con el nombre RTCM, ¿ya? Ese no es un problema de RTCM, es un problema de la marca, porque por ejemplo nosotros en Leica, cuando trabajamos con RTCM, podemos ingresar el nombre que nosotros estimemos pertinente, ¿ya? Entonces eso no es un problema de RTCM, ¿ya? Como les comenté, cuando vamos a configurar una base GNSS, siempre, no generalmente, es necesario configurar 3 parámetros, ¿ya? Está la frecuencia, como por un ejemplo, 450-125. Acá en Chile, yo puse este ejemplo porque acá en Chile se ocupa desde 450 hasta 470. Y una recomendación es que ustedes usen valores bajos, ¿ya? Los valores bajos y no cerrados. Por ejemplo, si ustedes ocupan 450.000, ese es un valor cerrado y ese valor se puede superponer, por ejemplo, con las radios estas, los walkie-talkie, ¿cierto? Los radios de comunicación pueden tener interferencia. Entonces, lo mejor es escoger valores de frecuencia con este tipo de decimales, ¿cierto? Que no sean 450-0 o 460-0, sino que 450-125, y ahí ustedes pueden ir
jugando con esa frecuencia. Esta frecuencia ustedes siempre la pueden modificar, ¿ya? Ustedes escogen finalmente con qué frecuencia trabajan, ¿ya? Esto cuando estamos configurando la base, ¿ya? Cuando ustedes tienen acceso a una base. El formato, por ejemplo, Leica 4G, o como les comenté hace un segundo, RTCM versión 3. ¿Ya? Y la modulación o el protocolo según la marca del equipo. Un ejemplo en el caso de Leica sería el Satel 8FSK, que es justamente el que les mostré en el video anterior, en el cual podemos llegar a una distancia óptima, ¿ya? Incluso con Satel 8FSK hemos tenido casos en sectores más planos que el que le mostré en el video, de hasta 12 kilómetros. Entonces, pero como nosotros sabemos que ese no es un lugar usual donde los usuarios usan nuestros equipos, quisimos llevarlo a un ambiente más complejo y obtuvimos los 5.3 kilómetros. ¿Ya? Ahí les voy a dejar un enlace donde yo muestro cómo configurar una base y móvil RTK, con todos los pasos, absolutamente todos los pasos para poder configurar este método de trabajo. ¿Ya? Me dan un segundo, por favor. Ok. Entonces, en esta otra forma de trabajar con RTK, la parte de Ntrip por internet, se debe configurar otras cosas, pero dentro de ellas se repite el formato de la corrección, ¿ya? Como por ejemplo, Leica 4G o RTCM versión 3. ¿Ya? Entonces, si vamos a configurar una base en Trip, tenemos que configurar también el formato, ¿ya? Además de eso, tenemos que generar una dirección IP y un puerto. En algunos casos también debemos generar un usuario y clave para poder ingresar a estas correcciones, ¿ya? Y bueno, dependiendo de la red que ustedes utilicen, se podría tener que utilizar un servicio DIN DNS. Eso de DIN DNS es para fijar la dirección IP cuando trabajamos con internet de casa, por ejemplo, internet domiciliario. Muchas veces se cambia la IP continuamente, entonces para fijar la IP y que no tenga que ustedes estar haciéndolo a mano, existen servicios gratuitos también de DIN DNS. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a las consideraciones para instalación de una base RTK. ¿Ya? Lo que les comenté también el día miércoles es que usualmente las mediciones estáticas son a veces un poco más planificadas que las de RTK. RTK, la verdad es que pocas veces se planifican, como son bastante rápidas, pero lo ideal también sería intentar planificarlas. Entonces, ¿qué podemos planificar, qué podemos verificar antes de ir a hacer una medición? Los valores de DOP, que son críticos cuando vamos a sectores, por ejemplo, con este valor a las 2 de la tarde, si hay un pic tan alto como de 14 de DOP, lo ideal es no medir directamente en esta franja de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado también con las trayectorias múltiples, con la actividad solar. Hay una página en internet que también nos comenta, nos informa sobre las tormentas solares. Cuando hay tormentas solares también es complicado medir, porque esas tormentas solares ionizan la ionosfera, los electrones, suelta los electrones libres, entonces ahí podemos tener hartos problemas para poder medir. Y las restricciones de dosel, me refiero a los árboles, ¿cierto? También tienen que ser chequeados. Entonces, cuando voy a instalar la ubicación de la estación base, nunca tiene que ser en condiciones susceptibles a trayectorias múltiples, ¿ya? Porque eso puede llevar a errores en todo el levantamiento del móvil. Un error en la base puede propagar el error a nuestro móvil, ¿ya? Todo nuestro levantamiento. Por eso es importante que ustedes,
Cuando vayan a instalar una base, no la instalen cerca de árboles, no la instalen cerca de edificios, ¿ya? Y también chequeen el tema de los DOP, ¿ya? Que cuando vayan a hacer su trabajo no hayan valores de DOP más altos que 6. Esa es la recomendación, ¿ya? Entonces, esa era la instalación de la base, ¿cierto? Ahora cuando ustedes van a trabajar por onda de radio, ¿cierto? Por UHF, también hay factores que afectan la propagación de la onda de radio, ¿ya? Entre ellos están las condiciones atmosféricas y del terreno, aumentando la distancia a medida que el terreno tiene menos obstáculos y está más húmedo, o si las capas bajas están más calientes, ¿ya? Acá, por ejemplo, nuestra base estaba en ese punto amarillo ahí, y el móvil estaba acá. Entonces yo seleccioné un vector de estos y me mostró el perfil de elevación, ¿cierto? Entonces acá está la base y acá está mi móvil. Si ustedes se fijan, esto es bastante complejo para cualquier radio interna, porque son más de 200 metros de elevación, pero con la modulación adecuada, como Satel 8FSK de Leica, pudimos obtener aquí la corrección. Después de 5 kilómetros 8, porque obtuvimos nosotros 5.3 kilómetros, y hasta 5.8 obtuvimos soluciones, pero era más intermitente, por lo tanto, cuando fue la solución real, a 5.3 kilómetros, ¿ya? Y como les comenté, los obstáculos de cerro y ese tipo de obstáculos grandes son problemáticos para la onda de radio. Las condiciones solares también, ya que la ionización de las capas de la atmósfera facilita los fenómenos de reflexión y refracción, ¿ya? También uno de los factores importantes, obviamente, es la potencia con que emitamos. A mayor intensidad de radiación, mayor alcance conseguimos, aunque también existen otros factores. Esto no siempre es así. Por ejemplo, con una radio interna de 1 watt, yo podría obtener más alcance que con una radio interna de 2 watts, ¿ya? Porque depende también de la modulación, del trabajo que se hace modulando la onda, ¿ya? La sensibilidad del equipo receptor también es crítica. Cuando el equipo es de mayor calidad, nos permite captar señales más débiles, ¿ya? La ganancia de la antena y la ubicación de la misma, a mayor altura, más zona de cobertura, y a mayor ganancia, mayor capacidad para captar radiaciones electromagnéticas. Entonces, tanto en la base como en el móvil, siempre va a ser mejor tener instalada la antena que emite la corrección por radio en mayor altura. Ahí vamos a ganar siempre un poco más de distancia. En la configuración del móvil, también es este link que está ahí de YouTube, es el mismo link que les comenté al principio de la configuración de una base RTK. Se ve absolutamente todos los pasos para configurar una antena base y una antena móvil, ¿ya? Entonces, nuevamente, si se fijan, cuando configuramos una radio UHF en la base, necesitábamos la frecuencia, el formato, la modulación o protocolo. En el móvil es exactamente lo mismo. Necesitamos replicar los mismos datos que la base tiene para poder conectarnos con el móvil, ¿ya? Entonces hay veces en que hay estaciones activas, ¿cierto? Principalmente en minería. Esa estación activa siempre está transmitiendo datos con la misma frecuencia, con el mismo formato y con el mismo protocolo o modulación. Día tras día transmiten en los mismos canales. Entonces, ustedes sabiendo estos 3 datos, se podrían conectar con cualquier móvil a ese tipo de antenas. Es importante que tengan en cuenta estos tres valores para poder conectarse de buena forma, ¿ya? Y bueno, en Entrip también necesitamos configurar exactamente lo mismo que en la base, el formato de corrección, Leica 4G, la dirección IP, a donde vamos a ir a buscar la corrección, junto con el puerto, y hay casos en las que las bases en Strip tienen usuario y clave. En ese caso tendríamos que ingresar estos parámetros para poder ingresar a la corrección, ¿ya? Aquí les quiero mostrar también en vivo
de forma muy rápida mi software Leica Captivate. Este es un simulador del software que ustedes ven cuando tienen un equipo Leica, ya, el software Leica Captivate. Bueno, aquí sí pueden ver el software es bastante potente porque puedo incluso cargar nubes de puntos, ya. Entonces voy acá al visor 3D y si se fijan puedo ya son millones de puntos los que tengo cargados en la colectora. Entonces, lo que les quiero mostrar de acá es cómo en realidad conectarnos a Ntrip con Leica Captivate, para que vean que no es tan complicado como puede llegar a sonar. Entonces aquí yo tengo el móvil RTK, conexiones de EGS, le dije que me voy a conectar con internet, ¿ya? Y le doy aquí al botón control, y el software automáticamente me pregunta a qué punto de montaje me quiero conectar, a qué servidor. Entonces nosotros tenemos una estación base acá en Santiago que tiene estos valores, por ejemplo. Entonces el nombre del servidor se lo doy yo de forma arbitraria. Y esto es lo que yo les comento cuando decía que necesitaba una dirección IP. También puede ser una dirección de este estilo o una dirección IP de ese estilo 192.168, por ejemplo. Esos valores. Y un puerto que es donde se está enviando la corrección. Entonces aquí ya tengo la dirección IP y el puerto. Y si mi base Ntrip tiene contraseña, lo ingreso acá, ¿ya? Ahí está el usuario y ahí está la contraseña. Entonces ahí le doy guardar y OK. Y con eso el software se puede conectar ya al servidor Ntrip. Entonces es bastante fácil de hacer. Ustedes lo único que tienen que preocuparse es de conectar su colectora a Wi-Fi, a Internet. De hecho, estas colectoras, las CS20, tienen también un chip de teléfono celular, telefonía celular. Entonces, ustedes podrían, voy a volver a mi presentación. Ustedes podrían conectarse por tal como lo hacen con un teléfono celular a la red. Y de esa forma podrían traer, ¿cierto?, los datos de corrección desde una base Ntrip RTK hacia su móvil, ¿ya? Todo eso con internet. Y aquí por último les quiero mostrar una prueba en obras viales del funcionamiento de RTK. Es una prueba que hicimos de un mejoramiento de camino. Hicimos 2 levantamientos con y sin compensación de la inclinación. Nuestro receptor GS18T tiene ahí una característica especial que lo hace, que lo capacita para poder medir de forma inclinada. Medimos 400 metros de camino, tomamos perfiles cada 20 metros, 193 puntos medidos en cada levantamiento y dibujamos de forma automática todo esto en terreno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la productividad que otorga la compensación de inclinación? Muestro este video. Voy a ir acá. Entonces este es el último video que les quiero mostrar. Hola a todos, en esta ocasión demostraremos la productividad del móvil más rápido del mundo, el receptor GS18T. Para esto levantaremos 400 metros lineales de un camino, el cual es parte de un proyecto de mejoramiento vial. Por lo tanto, mediremos cercos, aceras, bordes y eje del camino y cualquier objeto o característica que sea importante en el área, como por ejemplo postes eléctricos o señaléticas. Haré 2 levantamientos idénticos, uno con la opción activada de medición con inclinación y otro sin esta opción, para luego comparar los tiempos de estas 2 mediciones. Antes de comenzar nuestra prueba, veremos una pequeña información sobre nuestro receptor Leica GS18T. El receptor Leica GS18T compensa la inclinación a través de un sensor inercial y no de un magnetómetro. La principal ventaja de esto es que podemos medir cerca de objetos metálicos o bajo cables sin el problema común de la perturbación magnética. Luego de ver cómo funciona nuestra tecnología de medición con inclinación y cómo nos ayuda a ser más productivos, pasaremos a la prueba y empezaremos a medir el camino.
La primera medición se hará sin la opción activada de levantamiento con inclinación. Además de esto, estaré usando en ambos casos la aplicación del dibujo automático que viene en Leica Captivate. Para dibujar de forma automática en terreno, vamos a la aplicación Medir, luego presionamos el botón de Códigos y aquí podremos definir distintos códigos, ya sea puntuales o lineales, para ir dibujando de forma automática en terreno. La segunda medición la haré con la opción activada de medición con inclinación. Además de esto, incluiré la aplicación de dibujo automático que viene en Leica Captivate. Leica Captivate permite la medición en zigzag o en la misma dirección. En este caso, como lo pueden ver, utilizamos la opción de zigzag, lo que nos otorga mayor productividad al ahorrar tiempo en el desplazamiento. Para mayor detalle, veremos en velocidad normal los dos levantamientos realizados, con y sin inclinación. Como pueden ver, se levantan cercos, aceras, foso o canal, borde del camino, eje del camino, el otro borde del camino, el otro foso o canal y por último el cerco. Son 8 puntos capturados por cada perfil transversal del camino. También, como pueden apreciar, la captura es facilitada por Leica Captivate, ya que a través del dibujo automático el software sugiere de forma inteligente el código del punto que viene. Por lo tanto, en el caso de la medición con inclinación, solo me tengo que preocupar de presionar el botón medir, mientras que en el caso de medición sin inclinación me debo preocupar de nivelar el bastón antes de presionar el botón medir. Como pueden ver, el levantamiento con la opción activada de medición con compensación de la inclinación terminó en casi 33 segundos, mientras que el caso sin esta opción activada demoró casi 57 segundos. Ya hemos terminado nuestros dos levantamientos. Como pueden ver, son idénticos, y desde terreno ya han sido dibujados de forma automática por el software de campo Leica Captivate. En el informe de calidad podemos ver la hora de inicio y de término de cada levantamiento. Además, podemos ver la precisión de cada punto y el número total de estos. En ambos casos, este número es de 193 puntos. Luego, a partir de los vectores RTK, calculamos el tiempo de cada levantamiento. El tiempo con la opción activada de medición con inclinación es de 27 minutos y sin esta opción es de 50 minutos. Finalmente, podemos concluir que nuestro receptor GS18T nos proporciona un aumento de hasta un 50% en nuestra productividad. Además de esto, nos proporciona un mayor control en nuestro levantamiento, ya que podemos generar informes que indiquen claramente la inclinación con la que fue medido cada punto. Espero que este video les haya servido para conocer las alternativas que ofrece Leica Geosystem para aumentar la productividad. Los invito a suscribirse a este canal y cualquier duda que tengan la pueden dejar en la sección de comentarios y con gusto les responderemos. Hasta pronto. Para continuar, para terminar, como hemos visto en el caso de esta prueba, hemos obtenido hasta casi un 50% de aumento en la productividad. Algunos temas que me gustaría remarcar, que es que con la compensación de la inclinación, nos toma de 30 a 40 segundos por perfil transversal, ¿ya? Y sin compensación de inclinación, nos toma de 57 hasta incluso 154 segundos por perfil. ¿Por qué esta diferencia tan importante hasta 154 segundos? Es porque existen sectores de difícil acceso donde activar la compensación de inclinación disminuye drásticamente el tiempo de medición. Había un sector con un canal con agua, entonces demora bastante tomar esos puntos cuando tienes que estar nivelando el bastón. En cambio, con la compensación de inclinación, lo puse el bastón desde lejos nomás y no me tuve que acercar tanto a ese punto, entonces mucho más rápido esa captura. Entonces Leica G18T junto con Leica Captivate son los equipos más productivos del mercado, que es lo que siempre repetimos en toda nuestra publicidad, ¿cierto? Que Leica G18T es efectivamente el rover, el móvil más rápido del mundo. Y ahora les voy a mostrar brevemente cómo funcionan los temas de Infinity, ¿ya? Los temas de RTK, los trabajos de RTK en Infinity. Esto es bastante rápido, así que lo vamos a alcanzar a ver ahora. Ya, voy a crear aquí un nuevo proyecto. Este es el software Infinity RTK, una demostración, ¿cierto? Aquí yo puedo escoger el sistema de coordenadas. En este caso lo voy a dejar así vacío y voy a crear el proyecto. Voy a ir aquí a la pestaña de importación.
y tengo unos datos acá ya preparados para mostrarles cómo se importan. Entonces aquí me va a aparecer un informe, que es el informe de origen de datos, y me va a indicar, bueno, el sistema de coordenadas que se utilizó, si es que hubiese escogido uno, ¿cierto? Aquí está la transformación, en este caso tampoco escogí una en particular, la base, ¿cierto? Y aquí están todas las observaciones, y lo que les quiero mostrar es que acá están los valores que siempre les he comentado, los DOP, que son bastante importantes. Si se fijan, acá tenemos uno que se escapa mucho del resto. Entonces vamos a ver cómo estos puntos, el 1028 y el 1029, vamos a ver cómo este escape en el valor de PDOP nos va a afectar la precisión del punto 1028 y 1029. ¿ya? Entonces vamos a seguir hacia abajo, aquí están todas las observaciones, ¿cierto? Aquí nos indica el software ya si es que el punto tiene una coordenada fija o flotante. Entonces vamos a buscar los puntos, y perdón, en esta columna de acá nos indica la calidad, ¿ya? O la precisión de los puntos. Entonces vamos a buscar el punto 1028 y 1029. Acá están. Entonces si se fijan, la precisión normal de los puntos es, por ejemplo, acá en este sector. Esta es la precisión, estos son los valores de inclinación, y esta es la precisión 2D. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en un punto sin ese problema de DOP, tenemos un punto con una precisión de 1 centímetro, que es lo ideal o lo más, usual de obtener en un levantamiento con RTK. Y podemos ver los otros puntos, ¿ya? Que tienen 5 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros. Entonces, así es como afecta el valor de PDOP a la precisión, ¿ya? En este trabajo se tomó un punto 2 veces, un punto de control, y se tomó con ciertas consideraciones, lo voy a encontrar enseguida, acá está. Entonces, hay un punto llamado la estación 177 que se capturó 2 veces, y una de esas veces se capturó al principio del levantamiento, a las 11:28, y se capturó al final del levantamiento de nuevo. Entonces, con el mismo nombre, el software acá los promedió, ¿cierto? Y me está indicando la diferencia de estos delta, la diferencia de posición con ese promedio. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Esto es porque esta es una buena forma una buena práctica para poder controlar sus levantamientos RTK, hacer un punto de control al principio y al final del levantamiento. De esta forma ustedes se van a asegurar que las multitrayectorias, el multipath, no les está perjudicando a su levantamiento, ¿ya? Porque si las diferencias son muy menores, significa que no hay interferencia de multipath, ¿ya? ¿Y por qué esperamos media hora para poder realizar estos 2 puntos de control? Porque si lo hubiésemos tomado, por ejemplo, el primero a las 11:28 y el segundo a las 11:30, prácticamente los satélites están en la misma posición. Entonces ahí no nos asegura eso, que nuestros puntos estén sin la afectación de las coordenadas sin la afectación de la multitrayectoria a nuestras coordenadas. Entonces, cuando ustedes tienen más de media hora de diferencia entre los 2 puntos de control, de esa forma ustedes se aseguran que la geometría de satélites en el cielo se ha movido lo suficiente como para determinar que el multipath no les va a afectar. ¿ya? Entonces ahí cerré el informe y aquí ya puedo ver los datos en sí. ¿ya? Entonces acá les quiero mostrar una segunda cosa, que es cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento RTK, no siempre tenemos el valor definitivo de nuestra base RTK, ¿cierto? Muchas veces tenemos un valor, de hecho muchas veces ni siquiera tenemos el valor de la coordenada. Entonces por eso existen estos estilos para estacionarse en un punto con una base RTK. Está en un punto conocido, cuando ustedes, en la forma ideal, ustedes tienen la coordenada,
y van y se instalan en este punto, ingresan las coordenadas conocidas de ese punto. Ya, esas coordenadas están de forma precisa ubicadas, entonces ahí no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo esas coordenadas en mi base RTK y las puedo calcular después? O después alguien me va a conseguir un certificado con las coordenadas de ese punto, que fueron calculadas de forma precisa. En ese caso, como no tengo las coordenadas en el momento en terreno, en mi software de campo tendría que hacer clic aquí en cualquier punto, estacionarme en cualquier punto, y de esa forma el software va a obtener una coordenada, ¿cierto? Y la va a generar como base para todo el levantamiento. Que es eso justamente lo que pasó en este ejemplo, ¿ya? Acá yo voy a activar los vectores RTK. Entonces, desde mi base RTK tengo, claro, los vectores hacia todos los puntos, ¿cierto? Pero yo sé que esa no es la coordenada final de mi levantamiento. La coordenada final de mi levantamiento me las pasaron después. Entonces yo, por ejemplo, las tengo aquí, en un archivo de texto, acá. Entonces voy a importar esos datos. Y si se fijan, la coordenada con coordenadas precisas, el punto con coordenadas precisas es este, ¿ya? Y no este. Entonces hay una diferencia ahí de metros que es importante corregir, ¿cierto? Si mido acá, por ejemplo, y acá me está diciendo que hay una distancia horizontal de casi 2 metros. Entonces, todo eso lo tengo que corregir. Y para corregirlo, nosotros tenemos esta forma. Hago clic acá, selecciono mi base de referencia, le doy clic acá, y como yo sé que mi coordenada precisa es esta, la estación 176, le doy clic acá, le doy OK, y le doy a aplicar. Entonces acá el software me está indicando que me está advirtiendo que voy a mover mi base en estos valores, ¿ya? Se va a mover cuando yo le dé OK, y en realidad ahí lo que va a hacer es ya referenciar todo el sistema en base a ese cambio. No cambia solo la base, si se fijan, cambió todos los puntos relativos a esa base, ¿ya? Y de esa forma es como nosotros debemos controlar nuestros levantamientos RTK, ¿ya? Eso es lo que les quería mostrar ahora, por ahora. Les voy a dejar ahora con Luis Andía. Les repito, ahí está mi correo, mi nombre, mi correo y mi móvil, entonces cualquier cosa me podrían consultar ahí. Y ahora les voy a dar el pase a Luis Andía. Bueno, muy buenas noches. Representación de la empresa Cosola Group, ¿no? Queremos agradecer a todos los participantes y más que todo, la verdad, esta es nuestra primera experiencia haciendo este evento a través de Zoom, ¿no? Y si ha habido algunas fallas, pedimos bastante disculpas, vamos a tratar de mejorar. Y también indicarle que pueden escribir a nuestro correo para poder nosotros entregarle a cada uno de los participantes el certificado correspondiente, ¿no? Por esa parte no hay ningún problema. Puede ser correo que acá le voy a escribir, es solasac. A este correo pueden enviar otro correo de la empresa, ¿no? Y más que todo, ¿no? Como le decía, es nuestra primera experiencia, ¿no? Y esto, ya hemos colgado el segundo curso, está en nuestro canal del YouTube de Cosola Group. Lamentablemente no pudimos grabar el primero, también por la falta de experiencia, ¿no? Pero este tercer curso, este tercer módulo o tercera parte, también lo vamos a colgar el día de mañana en YouTube, para que todos los participantes tengan la oportunidad nuevamente de ver, ¿no? El curso que gentilmente han expuesto los amigos de Chile, ¿no? Que formamos parte todos de la familia Leica a nivel de América Latina, ¿no? Tanto del ingeniero Franco por su experiencia y por su manera de dictar este curso, que veo que ha sido bastante didáctico, bastante comprensivo, y por otro lado también el apoyo de nuestro
encargado de venta, que es el don Felipe, ¿no? Y nada más, cualquier cosa, ¿no? Siempre pueden recurrir, cualquier consulta, a nuestra página web o a mi correo electrónico, y estaremos atentos para poder brindar cualquier información, cualquier cosa que puedan necesitar todos los oyentes. Muy agradecido a todos, ¿no? Para despedirnos, y esperemos en otra oportunidad no muy lejano se pueda también hacer un curso de otro tema del ámbito de Leica. Muy agradecido a todos, a ti Franco y a Felipe, sí que está presente. Gracias.